Se han repetido hasta la saciedad que este accidente es inexplicable, ya que la línea estaba perfecta, la infraestructura era modélica, que España es puntera en alta velocidad, cosa que yo siempre he defendido respecto al mundo entero, que tenemos pues el AVE y ahora todas las low cost de alta velocidad. Vamos, sin ningún tipo de duda, me parecía a mí el mejor tren de Europa, por lo menos después de haber hecho el Interrail me quedé con esa percepción. Pero sin embargo tenemos aquí un tren descarrilado y otro que se lo come de frente, y decenas de personas que no van a volver nunca más a casa. Y cuando te dicen no se explica, a mí se me encienden todas las alarmas, porque soy muy escéptico y tengo muchísimas dudas. Por lo que lo que os voy a contar hoy no son cosas que me invento, son cosas que están públicas y se salen del discurso oficial, porque estos papeles son las adjudicaciones de Adif, los contratos publicados por el BOE, los informes de la UCO y las investigaciones periodísticas sobre el caso Koldo y las empresas que iban de la mano del Ministerio de Transportes de Ábalos. Y cuando vas poniendo estas piezas juntas, de repente el no se explica, te va dando sensación de que huele un poco a chamusquina. Bueno, a chamusquina y a corrupción, y a comisiones, y a chapuza maquillada de pura excelencia. Y a una pregunta incómoda, que deberíamos hacernos más españoles. ¿Cuánta gente ha muerto en Adamuz por culpa de una vía mal hecha en un tramo adjudicado a empresas que estaban al mismo tiempo pagando favores y enchufando familiares del poder político? ¿No? Presuntamente. Vamos a añadir presuntamente. No voy a sentenciar aquí lo que tendrá que decir un juzgado dentro de unos meses, años o posiblemente nunca, porque en España, por desgracia, todo es circular, como nos dice nuestro queridísimo Javier Bleda, y todo viene conectado, todas las instituciones, y la corrupción no es parte de un departamento, es parte de un sistema. Entonces, claro, no voy a sentenciar nada aquí, pero sí soy, como muchos de vosotros, una persona que sabe leer un contrato público a pesar de no saber de derecho, una fecha, algún sumario he leído aquí en el canal y conectar punto con punto. Como quién cobró, cuánto cobró, qué obras adjudicaron y dónde se ha producido el accidente. Así que en el directo de hoy un poco voy a comentar qué ha pasado en Adamuz, qué tramo exacto de línea es y luego qué conexión tiene esto con la trama Koldo. ¿Quién pagaba a quién? ¿Qué papel jugaba el AZBI? ¿Quién contrató a la mujer de Koldo y qué contrato de Balasto cae justo en esa fase 2 donde está Córdoba? Bueno, llegaremos a ello. Todo lo que he traído para este directo son fuentes públicas, adjudicaciones de Adif, artículos de prensa, autos de la UCO y, cuidado, incluso verificadores como Maldita.es, que confirman que una empresa asesorada por Koldo participó en la renovación del tramo donde se ha producido el accidente. Aunque ellos mismos reconocen que todavía no se puede establecer una relación directa y probada entre esa obra y la causa técnica concreta del descarrilamiento, o por lo menos eso nos cuenta Televisión Española, el medio que más podemos confiar los españoles, ya que lo pagamos con nuestros impuestos, mis cojones. El medio que protege al gobierno que esté allí. Ahora está el PSOE, pues TelePSOE. ¿Que gana el PP? Venga, pues TelePP. Y luego cuando acabemos con nuestro turnismo absurdo, que nos devuelvan el dinero de los impuestos. Ja, por favor. En fin, que los hechos los tenemos encima de la mesa, lo que falta es que se tenga el valor, el sistema, de investigar esto un poquito más y de convertir esta desgracia inexplicable en una manera de hacer justicia y en una manera de señalar con el dedo quién tiene la culpa o quién se ha podido beneficiar de manera ilegal de todo esto. Así que si os parece vamos a empezar por el principio, el accidente. Vale, antes de entrar en todo el cúmulo de empresas, vamos a hablar de qué ocurrió ese día.
nos retrotraemos a hace unos días, el sábado 18 de enero a las 7:39 de la tarde, en un tramo recto entre Villanueva de Córdoba y Adamuz, un tren de alta velocidad de la compañía Irio, que venía de Málaga, destino hacia Madrid, descarrila. Una ruta que conozco muchísimo, una ruta que habré hecho más de 15-20 veces. Y mi madre, que todavía vive por España, también la hace bastante frecuentemente. Por lo que uno también piensa, y si hubiese sido un familiar mío quien viajaba en ese tren, bueno, mejor muchas veces no centrarse en esos aspectos tan negativos, pero da que pensar, ¿eh? Da que pensar. En fin, el tren descarrila y no hay curva, tampoco hay pendiente peligrosa, no hay un túnel, ni un viaducto extraño, ni un factor, vamos, externo evidente. En un tramo que en teoría debería ser uno de los más seguros de toda la línea Madrid-Sevilla. Cuando ese tren descarrila, la composición invade la vía contraria y justo en ese momento, por esa vía, viene un Renfe Alvia dirección Huelva. ¿Cuál es el resultado? Que el Alvia impacta de frente contra los restos del Irio. Y allí se produce la masacre que todos ya sabéis. 40 muertos, más de 120 heridos, 13 heridos graves. Vamos, el accidente más grande desde hace, pues, ¿qué? 13 años y medio, desde que ocurrió... 13 años, desde que ocurrió el de Galicia, el de Angrois. Bueno, ¿qué es lo que más ha sorprendido a los investigadores? Pues que no hubiera previo aviso, que no hubo señal de emergencia en la vía, ni frenada anticipada, y no hubo nada que alertara que ese carril tuviera un problema. Porque lo más importante de esta historia es esto: para que un tren de alta velocidad descarrile en línea recta, es un fallo de la vía. No es un error humano, no es un exceso de velocidad, no es un descuido de un maquinista. En línea recta, sin curva, un tren moderno y estable no se sale al menos que el carril esté roto, mal soldado, hundido o deformado. Y las primeras informaciones técnicas filtradas apuntaban a eso. Ahora parece que ya se acaba de confirmar bueno, ABC ha confirmado que ha sido por una soldadura que ha producido el descarrilamiento. La soldadura, no sé si os sirve de algo, pero es la L10717, en el carril número 231-17, en el kilómetro 318,7 de Adamuz. Y la Guardia Civil ha tomado imágenes donde se ve claramente la fractura, esa rotura que el vagón 6 del Irio se salga de la vía y arrastre a el 7 y el 8, invadiendo la vía contraria, donde impacta contra el Alvia. Varios pasajeros dicen haber notado perturbaciones extrañas antes del accidente, y una de las hipótesis es que pudiera llevar algo enganchado por debajo, golpeando la vía y provocando la rotura. El ministro Puentes dice que es muy raro porque se renovó en mayo, porque la inversión fue de 700 millones de euros, porque el tren tiene menos de 4 años, que fue revisado 4 días del accidente. La investigación está en curso, ¿no?, para saber la causa y la consecuencia. Pero ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede romperse una soldadura en una vía recién renovada y entregada hace apenas unos meses? Porque esta no era una línea vieja. Era una línea intervenida, mejorada en los últimos 2 años, con contratos millonarios e inversiones tremendas, de acuerdo al ministro Óscar Puente. Claro, eso mismo es lo que lo hace tan sospechoso. Porque cuando tú renuevas una vía, cuando tú cambias balasto, traviesas, catenaria, soldaduras, juntas, esa vía debería durar décadas, no meses, no 1 año ni 2. Y desde luego no puede fallar en un tramo recto y a velocidad de crucero. Es que entonces, ¿qué pudo fallar? Aquí es donde aparece la sombra que lo pone todo patas arriba. Vamos a ver. El descarrilamiento se produce justo en el tramo renovado por una UTE, ¿no?, que son varias empresas que trabajan juntas para un proyecto del gobierno, que incluye a AFBI. Y una soldadura se convierte inicialmente en el principal sospechoso, después, según nos confirma el diario ABC, en la causa del origen del descarrilamiento. Y esa soldadura se hizo dentro de un proyecto de las empresas adjudicadas a día de hoy, que están todavía bajo corrupción
bajo investigación por corrupción, perdonadme, y comisiones ilegales. Lo técnico y lo político se cruzan. La vía falla, la soldadura falla, el tramo renovado falla, y todo esto ocurre donde trabajan empresas, o trabajaron empresas, que pagaban 6.000 euros al mes por un asesor del ministerio. ¿Casualidad? Vamos a verlo. Vamos a preguntarnos lo primero. ¿Quién renovó Adamuz y qué se hizo allí? ¿Y cómo qué se renovó para que se produjera el descarrilamiento? Porque, ojo, no es un tramo de vía cualquiera. No estamos hablando de una vía vieja, como hemos dicho. Habían sufrido una renovación integral. El descarrilamiento se produce en el tramo Guadalmez-Córdoba, dentro del término municipal de Adamuz. Y aquí donde hay un dato que es bastante interesante. Ese tramo forma parte de un condado dividido en dos lotes. El primer tramo va de Yeles a Guadalmez, que está adjudicado a la empresa Dragados. Y el tramo segundo va de Guadalmez a Córdoba, que está adjudicado a una unión temporal de empresas, como hemos dicho antes, la UTE. Esta estaba formada por ¿quién? Ferrovial Construcción, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, AZBI y Contratas y Ventas. Todas empresas de primer nivel y una de ellas, AZBI, señalada directamente por la UCO en la trama Coldo. ¿Qué incluía este contrato? Renovación del carril, traviesas, balasto, soldaduras, reposición de desvíos, ajuste geométrico y trabajos de viaducto entre Villanueva de Córdoba y Adamuz. Exactamente el tramo donde el Irio se salió de la vía. Y ahora viene el punto más interesante. En la web corporativa de AZBI se alardea de haber ejecutado precisamente de este tramo el levante de vía, el desguarnecido de balasto, el reparto y descarga de carril, la reposición de traviesas, la impermeabilización, el trabajo en 9 viaductos, el embalasado y nivelación final y, ojo, ejecución de soldaduras aluminotérmicas. Pero Javier, ¿qué haces? ¿Te estás metiendo con el PSOE? Que son... porque eres un facha. Esto está en la página web de AZBI. Esto está en la página web. No estoy inventándome nada. Estos son ellos mismos los que han dicho que lo han hecho. La soldadura que falló estaba puesta, entre otras, por una empresa que se dedicaba a hacer sus propias corruptelas. Y por último, la neutralización del carril. ¿Qué significa esto? AZBI reconoce públicamente haber hecho las soldaduras y neutralización del carril en el tramo donde ahora se investiga si una soldadura defectuosa provocó el descarrilamiento. Imaginaros la escena. Una empresa investigada por comisiones, asesorías dudosas, pagos en B, haciendo soldaduras en un tramo donde ahora aparece un carril partido. ¿Esto prueba algo? Por desgracia no. ¿Pero es una coincidencia escandalosa? Sí, eso sí. ¿Es relevante para entender qué pudo pasar? Sí, también. También. ¿Os acordáis el lote 1 del que antes os hablé, que va de Yeles a Guadalmez, que ya he dicho que estaba adjudicado a Dragados? Bueno, pues ese tramo no ha tenido incidentes. Funciona bien, sin roturas, sin descarrilamientos, sin nada reseñable. El tramo problemático es el lote 2, el de AZBI y compañía. El mismo donde se hace el trabajo de soldadura. El mismo donde se intervienen empresas relacionadas con el caso Coldo. El mismo donde luego se rompe el carril. Esto no es teoría, ¿eh? Esto es geografía, contratos y realidad física sobre el terreno. Además, el discurso oficial. El ministro Puente nos decía, la vía estaba recién renovada, no se explica el accidente. Los datos dicen otra cosa muy distinta. La vía sí estaba renovada, correcto, pero por empresas que estaban al mismo tiempo bajo investigación de corrupción. ¿Que se te olvidó decir eso, Óscar? ¿Que te pasas tanto tiempo en Twitter respondiendo a cada persona que te dice algo y se te olvida contar las cosas importantes? ¿A quién le habías adjudicado o que a quién se había adjudicado eso? Bueno, el propio AZBI, además, reconoce haber ejecutado soldaduras aluminotérmicas, que son precisamente el tipo de unión cuya ruptura es capaz de hacer descarrilar un tren en línea recta. Y esto no es una opinión, tampoco es una conspiración. Es literalmente
lo que está escrito en los contratos y en las páginas web de la propia empresa. Y aquí empieza la pregunta grande. Si tú tienes un contrato millonario, una empresa pagando comisiones al entorno del ministerio, una adjudicación que está bajo investigación, una obra recién entregada y un carril que se parte justo allí, ¿qué crees que huele peor? ¿La soldadura? ¿O todo lo que rodea? ¿Cómo se adjudicó? ¿Quién debería hacer esa soldadura? ¿No? Son preguntas que nos deberíamos hacer. Ahora que hemos visto qué pasó en Adamuz y quién hizo las obras de este tramo maldito que ha hecho que tantísima gente haya perdido la vida, ahora toca mirar a la cara B. A la cara B que tanto le gusta al PSOE y al PP, a los dos les encanta estas cajas B donde pueden blanquear, llevarse dinero, llevarse comisiones y hacer que su trabajo merezca realmente la pena, ¿no? Porque ¿qué van a vivir? ¿De un salario que ningún español se puede permitir en cualquier empresa privada a día de hoy? ¿O de todo lo que se pueden llevar muerto porque son unos políticos que solo buscan su beneficio propio? En cualquier caso, las relaciones personales, las asesorías causales, las nóminas de empresas contratistas y ese maravilloso deporte nacional que se da tanto en políticos como en realeza, que son las comisiones. Pues bueno, uno puede pensar, bueno, se ha roto una soldadura, mala suerte, error técnico, cosas que pasan, pero cuando empiezas a tirar del hilo de quién estaba detrás de esas obras, te encuentras una red que no tiene nada de accidental. Koldo García ya prácticamente es un clásico en nuestro país, ¿no? Junto con Ábalos han demostrado ser los torrentes mayores, los adalid del feminismo que venían para proteger a las mujeres mientras hablan de prostitutas como si de mercancía se tratara. Unos animales de bellota que no tienen la menor moralidad y que han representado a muchísimos españoles en unas elecciones con una chulería, con un mal saber estar y con un machismo que no representa a los españoles. Los españoles no somos como Koldo, ni como es el otro hijo de puta. Los españoles tenemos respeto por las mujeres y no somos esa mierda de gentuza. Bueno, Koldo García. No es ingeniero de Adif, ni un técnico de vía, ni un experto en soldaduras aluminotérmicas. Es un puerta. Eso es lo que es. ¿Vale? Un gorila. Un hombre de partido. Asesor político de la órbita del PSOE que se hizo famoso gracias a su relación con Ábalos, el exministro de Transportes. Koldo aparece en los sumarios de la UCO y en media prensa nacional como tipo que intermediaba entre empresas y ministerios, el que se movía entre despachos, cenas y contratos, el que hablaba de porcentajes, de esto se arregla, ya sabes cómo funciona esto, comisión, comisionas, trinco, trincas, trincare, trincatum, que diría mi fallecido padre. El caso Koldo está ya públicamente por las mascarillas, pero a poco que rasques ves que no es un tema sanitario, es un tema que afecta a obras públicas, carreteras, ferrocarril, y aquí entra Azbi. Azbi no es una empresa marginal, es una constructora sevillana histórica, un clásico de la obra pública española, de esos nombres que llevan décadas chupando contratos de Estado. Tenemos que renovar esta acera. Vamos a decir que la acera vale 6 millones de euros, pero en realidad vale 3. ¿Qué pasa con los 3 restantes? Trinco, trincas, trincare, trincatum. Eso es lo que sucede con ese dinero. Y así, no solamente hay que decir que esto es toda la culpa de Azbi y que no hay ninguna empresa más que lo haga, así muchísimas más empresas de obra pública que se dedican constantemente a trincar dinero que tú pagas de tus impuestos partiéndote el lomo todos los días, pero les das igual, les das completamente igual. Yo estoy seguro que los políticos se descojonan pensando lo que estamos pasando los españoles en nuestro día a día. Javier, eres muy incendiario. Me quedo corto cuando veo este tipo de gentuza. Me quedo corto, chicos. En fin, ¿qué pinta Koldo y Azbi juntos? Bueno, pintan bastante porque los dos tienen el mismo espíritu capitalista financiero de llenarme los bolsillos a manos llenas, mientras defiendo organismos públicos y finjo que me importa la ciudadanía. Según los informes de la UCO y las investigaciones periodísticas, directivos de Azbi se reúnen con Koldo y se pacta que Koldo gane la friolera de 6.000 euros al mes. 6.000 pavos al mes.
Además, bueno, estos 6.000 euros, hay que tener en cuenta, esto es lo que se lleva de esta comisión. Lo que se lleva de su salario y de otras comisiones, va, para arriba. Para arriba. Y así, claro, se pulía 240.000 euros y les parecía al Ábalos y al Koldo que es que se le iba el dinero como tal. Así, claro, traían un autobús lleno de prostitutas al parador de Teruel sin ningún tipo de problema. Eso se paga con el dinero del contribuyente, hombre, eso no pasa nada. No hay que escatimar en nada, porque somos políticos, coño. El pueblo nos debe esto. En fin, aparte de eso, se acuerda una comisión de 0,75% de cada obra conseguida con un tope que ronda los 350.000 euros. Y todo esto mientras AZBI sigue recibiendo adjudicaciones millonarias de organismos que dependen del Ministerio de Transportes. Es decir, vamos a ver, no es un café inocente, no es una consultora académica, no es un curso de mierda de liderazgo. Es un esquema donde una empresa potente, paga mensualmente y por porcentaje a alguien del poder político mientras se decide quién se lleva qué obra. Y si esto fuera poco, encima salen audios en los que el mismísimo Koldo habla con su mujer sobre cómo cobrar esos 6.000 euros sin contrato, buscando la forma de que el dinero fluya, aunque los papeles no estén claros. ¿Y qué empresa estaba detrás de las soldaduras, el balasto y la renovación del tramo donde se ha roto la vía? Pues, exactamente, una unión temporal de empresas en la que se encuentra AZBI. Pero esta mesa tiene otra pata bastante importante, porque aquí no termina la película. Porque si miras solo a Koldo, te pierdes quién cobraba alrededor de él. Y aquí aparece su exmujer. Según la documentación de la UCO y las noticias que han ido saliendo, una empresa de áridos, llamada Áridos Anfersa, consigue un contrato millonario para suministrar balasto en la fase 2 de la renovación de la LAV Madrid-Sevilla, justo donde está el tramo de Córdoba que hoy nos ocupa, la del accidente. Poco después, ¿a quién contrata esta empresa? A la exmujer de Koldo. El volumen de negocio de la compañía se dispara, multiplicando por varias veces su facturación tras esa contratación. Vamos a traducirlo. El constructor paga al asesor del ministro. El proveedor de piedra contrata a la mujer del asesor. Y entre todos, trinco, trincas, trincare, trincatum. Mientras una parte del país se parte la cara, literalmente, se mata viajando en tren. Pero ojo, no estoy diciendo que ellos cogieran una radial y hayan cortado la vía. Todos sabemos que estos políticos inútiles no son capaces de pegar palo al agua en toda su vida. Pero lo que estoy diciendo es un ecosistema de incentivos en el que el hace la obra es de todo menos limpio. El mapa resumido, si lo pusiéramos en modo esquema, ¿vale? Prestar atención a esta parte, por favor. El Ministerio de Transportes y Adif saca a concurso la renovación de la línea Madrid-Sevilla, fase 2, tramo Córdoba. Una unión temporal de empresas constructoras como Ferrovial, Guinovart, AZBI, Contratas y Vantas, se lleva la obra del tramo donde está Adamuz. AZBI paga mensualmente y por porcentaje a Koldo, asesor vinculado al ministro. Áridos Anfersa, o la unión temporal de empresas de balasto, se lleva el contrato de suministro de piedra para esa misma fase de la línea. Y Áridos Anfersa contrata a la exmujer de Koldo poco después. Y todo esto mientras la UCO señala que es llamativo que se hayan adjudicado contratos a unión temporal de empresas antes de estar formalmente constituidas y que empresas de 50 trabajadores multipliquen su facturación a la vez que enchufan familiares del entorno de Koldo y Ábalos. La UCO lo ve blanco y en botella. Parece que es el único organismo serio que quiere parar la corrupción en nuestro país. Esa es la sensación que nos da. La sensación que nos da, chicos. Perdonadme si estoy un poco indignado, si estoy un poco cabreado, pero es que me ha tocado tanto los huevos todo esto. Y estoy hablando muy mal. Estoy consciente de que estoy diciendo muchas palabrotas, pero es que
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No lo sé. Mira, Sonia, tal cual lo dices, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de poner. Me perdonáis el vocabulario familia, pero me cago en la madre que los parió, panda de cabrones. Totalmente de acuerdo. Gentuza de la peor calaña. De la peor calaña. Bueno, y después de todo lo que os he contado de este entramado de empresas, ¿no? ¿Alguien cree que este esquema está pensado para garantizar que la vía funcionara lo mejor posible? ¿O suena más a reparto de pastel y luego ya vemos si el balasto es óptimo y si las soldaduras aguantan? Pero primero vamos a trincar todos de esto, ¿no? De una obra pública, 6.000 pavos que me llevo yo, luego la contrato de piedra hacemos que contraten a mi exmujer y lo multiplicamos todo para poder... Es que, joder, ¿crees que son satánicos? Me preguntas. No, no creo. Yo no ando por esos derroteros tan conspiranoicos. Simplemente pienso que tienen el mal dentro. Si eso es ser satánico, pues sí lo serán. Maite, las calles deberían estar ardiendo, pero somos españoles, Maite, pero somos españoles. Y nos da miedo el cambio. El tema es que va a cambiar algo. Va a salir esto. Se va a hacer de esta noticia, deberían estar dándola a todos los medios de comunicación. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Que no estamos diciendo que la causa sea Koldo, pero que las empresas que estén detrás de la soldadura donde se ha saltado el accidente sean empresas que estaban metidas en corruptelas, de acuerdo a la UCO, tiene unos huevos tremendos, pero tremendos. ¿A qué hora empiezan las divisiones? Las divisiones no van a empezar. Ubilca, perdona. Perdonad a los que no os esté leyendo, que me he venido al chat para calmarme un poco, pero me estoy cabreando aún más. Y en medio de toda esta sopa de comisiones, chicos, asesorías, enchufes, corruptelas, trinco, tenemos un tramo renovado por una UTE que pagaba a Koldo, una fase 2 de línea de balasto que suministraba una empresa que contrató a la exmujer de Koldo, una vía que recién renovada revienta en menos tiempo que tardan algunos de cobrar a una comisión, y un accidente con 40 muertos, 40 españoles, 40 ciudadanos que simplemente estaban viajando, que ya no van a volver a ver a sus familiares, en un tramo de vía que no se comportó como debía. A día de hoy ningún juez ha firmado una sentencia diciendo que la corrupción ha causado este accidente. Pero a mí, personalmente, viendo el conjunto, me cuesta muchísimo creer en las casualidades cuando el dinero fluye hacia el entorno del poder, cuando la obra pública se reparta entre amigotes y el resultado físico de esa obra es un tramo que falla de forma catastrófica. No hay veredicto, pero el patrón está allí. Y aquí es donde quiero ser muy claro con todos vosotros. Yo no voy a decir que X persona ha matado a la gente de Adamuz. No me toca. No tengo la capacidad técnica ni jurídica para decirlo, ¿vale? Pero lo que sí voy a decir, y lo voy a repetir todas las veces que haga falta, es que cuando conviertes la obra pública en un sistema de comisiones, favores, enchufes, corruptelas, estás jugando con la seguridad de todos los españoles. Y a veces esa factura se paga en vidas. Eso es lo que quiero decir. Y en este punto ya tenemos claro 3 piezas. ¿Qué pasó en Adamuz? ¿Quién hizo las obras y qué trabajos concretos se realizaron en ese tramo? Ahora solo nos queda unirlo en la soldadura que nos explica. Porque ya tenemos el resto de los detalles, ¿no? Vamos a ver. Si de acuerdo, confirmamos que de acuerdo a la información que ha proporcionado ABC, que tiene contactos con la Guardia Civil, de acuerdo al artículo, que allí se firma, es una soldadura del carril derecho, que es básicamente el punto de unión de la vía. Por la razón que sea, no se comportó como debía. Especulación dice que llevaba algo arrastrando. ¿Es posible? ¿No es posible? No lo sé. ¿Qué tiene de especial una soldadura en alta velocidad? Bueno, esto no es lo primero. Hay que entender que en una línea de alta velocidad no van a ser materiales que te compras tú en Leroy Merlin para hacerte una chapuza en casa. No. Nada que ver con eso, ¿eh? Es una soldadura aluminotérmica, un proceso técnico y delicado que tiene que soportar toneladas de peso pasándole por encima a 250 kilómetros por hora durante años, ¿vale? Así que podemos imaginarnos la dureza del tema. Si esa soldadura se hiciese mal, si no se neutralizara bien el carril y si el balasto no está en condiciones,
la tensión se acumula y tarde o temprano, ¡paf!, cede. Y eso es exactamente lo que apunta a haber pasado. Una unión que no aguantó. Claro, hay que entender, una soldadura no aparece de la nada, ¿no? No es un fenómeno meteorológico. Cuando apareció España no había soldaduras ni vías de tren. No es una tormenta eléctrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien la ha ejecutado, que alguien la ha supervisado y que alguien ha dicho, está bien, ha pasado cierto control de calidad, que para eso tenemos regulaciones, para eso somos un Estado en el que se regula muchísimo todo, pues servirá para establecer que las soldaduras que has hecho en tu línea de alta velocidad debería ser lo suficientemente buena, ¿no? Vamos, cuando además, en el sentido de los trenes, en el sentido del transporte, hay tantísimas vidas en juego. Uno lo pensaría, ¿verdad? Uno lo pensaría, pero no parece que miremos a quién estaba trabajando en ese tramo. Nos encontramos con ASBI, cuya propia web presume, pues eso, de lo que ya hemos dicho, de soldaduras aluminotérmicas y de neutralización del carril en este preciso tramo. La pregunta ya no es por qué se ha roto la soldadura. La pregunta debería ser, ¿cómo es posible que en una vía recién renovada con soldaduras recién ejecutadas, certificadas, pagadas, facturadas, falle así en un periodo de tiempo tan corto? 7 meses y medio, señores. 7 meses y medio. Si tú renuevas una vía de alta velocidad, esa infraestructura tiene que estar dimensionada ¿para qué? Para absorber dilataciones con el calor, para aguantar las cargas dinámicas y resistir el paso de miles de trenes al año, como ya hemos dicho. Cuando una soldadura cae a los pocos años o meses de ser ejecutada, puede ser que se hiciera mal, una chapuza técnica, que se hizo bien pero se degradó porque el entorno estaba mal, ya fuera el balasto o el drenaje, las tensiones mal calculadas, mantenimiento deficiente, o que casualmente, de manera muy conveniente, el tren arrastrara algo que diera lugar a romper la soldadura. Lo están investigando. Esperemos que saber la verdad. ¿Por qué se rompió esa... En fin. No es casualidad que en todo este lío aparezca la empresa que antes hemos mencionado del balasto, ¿no? Porque una cosa es la soldadura y otra cosa es el soporte de la vía. Si tú pones materiales de mala calidad, si no compactas bien el balasto o si el drenaje es deficiente, si hay asientos diferenciales, la vía empieza a trabajar mal. Se hunde ligeramente, se mueve, vibra como no debería y la soldadura sufre mucho más de la cuenta. ¿Quién suministra en la fase 2? Ya lo hemos dicho, Áridos Anfersa, la misma empresa que contrata a las mujeres de Coldo, ¿no? Y lo que tenemos aquí, soldaduras de ASBI, balasto de una empresa de las mujeres de Coldo. Y este conjunto, todo eso fallando antes de tiempo en una vía que debería estar como nueva. ¿Son pruebas judiciales? Por desgracia, no lo son. Pero es un patrón que me da una vergüenza ajena tremenda. Fíjate, yo toda mi vida, yo estoy casado con una mujer vietnamita y siempre le he dicho que España somos punteros en materia de trenes. Y cuando ha pasado todo esto, ella me ha dicho, la impresión que está dando España en los medios vietnamitas es que no sois potencia europea, es que no sois un país que sepa lidiar con cosas, es que sois un país que tiene muchos accidentes de tren y que tenéis un gobierno que no parece preocuparles. Y fijaros que la noticia de la Dana también fue muy popular aquí en Vietnam porque ellos también han tenido una racha horrorosa de tormenta y bastantes muertos por culpa de ella. Y los vietnamitas que yo conozco, ellos saben que soy español, me lo dicen, pero a vuestro gobierno le importáis algo, porque no da la sensación que os estén apoyando. Yo cuando le dije a mi mujer aquello de si quieren ayuda que la pidan, a ver si al que lapidar es a otro. A ver, no digo nombres, ¿no? Pero igual el término de que la pidan, hace no mucho a políticos que hacían las mil perrerías se encontraban con la ira del pueblo. Y a veces un Fuenteovejuna puede llegar a ser necesario.
veces, ¿no? Para que no haya leído Fuente Ovejuna, os recomiendo que le echéis un vistazo, porque puede que a algunos os entre alguna idea de lo que se hace cuando el pueblo tiene fatiga, cuando el pueblo ya no puede más. No sé. En fin, dicen los medios, que están todos muy correctitos, que es verdad que una empresa asesorada por Coldo participó en la renovación del tramo, pero añaden que no pueden afirmar que haya relación directa entre ello y tienen frase, jurídicamente es intachable. Pero ahora bien, el ciudadano de a pie, tú, yo, todos los que me estáis escuchando, ya sea en directo o en diferido, también tenemos derecho a hacernos otra pregunta. Si el sistema de adjudicaciones está completamente podrido, si se daban contratos a empresas por favores, comisiones y enchufes, si se mira más quién se lleva la obra que qué garantías técnicas ofrece, ¿de verdad es tan descabellado pensar que en este ambiente de corrupción acabe traducido en chapuzas, prisas, ahorros indebidos de coste y al final fallos mortales en la infraestructura? Porque no olvidemos lo que es corrupción. Corrupción es aceptar rebajas que no deberían aceptarse, recortar en supervisión, mirar para otro lado en una inspección, firmar una recepción de obra sin revisar demasiado y dar prioridad a los nuestros antes que a la persona que pueda hacer el trabajo de manera mejor. Y cuando vas acumulando una detrás de otra, decisión mala tras decisión mala, corruptela tras corruptela, trincar tras trincar, pues tenemos lo que ha pasado en Aldamuz. Una soldadura en un tramo recto y recién renovado revienta. Y detrás de esa soldadura hay carros fúnebres. No solo facturas. Así que nada, chicos. Yo creo que podemos hacer un pequeño repaso de lo que sabemos y lo que no podemos afirmar. Ya sé que lo hemos repetido varias veces durante el directo, pero creo que está bien que todos salgamos de este directo sabiendo hechos probados. Cosas que no se inventa una persona que tiene cierto sesgo político, que quiere derrocar al gobierno para poner a su otro partido de mierda. De una persona que no tiene ningún interés real en política. ¿Cuáles son los hechos probados? Que el tramo se produce, donde se produce el accidente, está realizado por una unión temporal de empresas donde se encuentra AZBI. Que AZBI presume de haber hecho soldaduras aluminotérmicas y trabajos de vía en ese preciso tramo. Que la investigación ve una soldadura rota como causa del descarrilamiento. Que empresas que trabajaron en esa fase mencionado por la UCO por sus conexiones con Coldo y su entorno, y que la mujer de Coldo trabaja para una de las empresas que suministra el balasto en fase 2. ¿Qué no podemos afirmar? Por desgracia, que una orden política concreta haya dicho hacedlo mal y que un juez haya cerrado el círculo y sentenciado que la corrupción es la causa directa de este accidente. Pero, aunque falte el sello final de los juristas, moralmente la foto yo la veo muy clara. Se hincharon a repartir contratos entre amigotes buenos allí del PSOE, de vieja usanza, de nos lo llevamos todos muertos y que se joda el populacho. ¿Es socialista, es obrero o es español solamente? Que decía posiblemente el mejor cantautor que ha tenido España, en paz descanse don Javier Crae, pero una frase más que válida. Otra cosa que está clara es que se colocó a familiares en empresas adjudicadas que se cobraron comisiones fijas y variables por obra pública y que el resultado de este ecosistema es una vía que falla. ¿Vale? Así que, si miramos quién la hizo, quién cobró, quién certificó, esto deja de ser un problema técnico y se convierte en un problema político y de modelo de país. Porque si tú construyes infraestructuras con un sistema donde se prima la comisión por encima de la calidad y se compran voluntades con contratos, se enchufan a parejas de gente corrupta, el desenlace no es una sorpresa, el desenlace es un accidente fatal que se lleva por delante a 40 personas y dejan a 13 heridas graves y otras 120 en el hospital. Pues así estamos. Familias enteras destrozadas. Gente que no tenían absolutamente ninguna noción de lo que podía ocurrirles ese día. Por algo que ellos no, vamos, es que no andaba nadie detrás. En fin. Yo ya
estos son los detalles que os quería traer. Ya no me queda tantas cosas, la verdad. Pero no quiero repetirme más. Ya hemos visto todo. Hemos visto qué pasó, quién hizo la obra, quién cobró comisiones, qué conexiones económicas rodeaban las empresas. Ahora vosotras podéis llegar a vuestras propias conclusiones si creéis en las casualidades, pero yo sinceramente no creo en las casualidades. Porque cuando una soldadura falla, lo puedes llamar accidente. Cuando el balasto falla, lo puedes llamar error técnico. Cuando fallan todos los tramos que rodean a las mismas personas, eso ya no se llama accidente, eso se llama sistema. Un sistema que ha costado demasiadas vidas y que o se limpia todo de arriba abajo, o el próximo Adamud ya no es sorpresa, ya es consecuencia y por muchos merecida. Merecida. Por último, he visto una cosa del horror. O sea, por lo visto, en Facebook, en grupos, no quiero promover ningún tipo de antisemitismo, de ninguna de las maneras, pero me ha sorprendido ver la reacción del pueblo israelita al accidente. O simplemente os voy a leer algunas capturas de pantalla que saco aquí de un hilo de Forocoches, que es la que lo ha publicado. En el hilo del accidente de un medio llamado Inet, publican la noticia en Facebook y bueno, tiene muchísimos comentarios, solamente voy a leer algunos. Nos dice, castigo de Dios. Me hace el corazón feliz leer esto. Estoy traduciéndolo del... Bueno, el hilo te pone la traducción del inglés, pero todos estos estaban escritos en arameo, ¿no? Qué pena que solo hayan muerto 7, cuando las noticias decían que solamente 7 personas habían muerto. Dios está matando a los antisemitas, dice otro, porque claro, como España se ha puesto, nuestro gobierno por lo menos se ha puesto un poco más de parte de Palestina, eso hace que todos los ciudadanos merezcamos la muerte por apoyar a Dios, bueno, el Dios hebreo, ¿me entendéis? En hebreo, perdona, no en arameico. He pensado de repente en arameo, en la pasión de Cristo. Se me ha venido a la cabeza. Ya pasó con la Dana, es correcto, Lorena. Ya pasó con la Dana y parece que se lo están pasando. Bueno, que no vamos a decir aquí, todos los judíos son malos y odian España, todos los israelitas son gentuzas. No podemos decirlo. Pero yo no creo que el pueblo español jamás reaccionaría así por algo que sucediera en Israel. Pero ni Israel, ni en Níger, ni en Australia, ni en la China popular. Nosotros no vamos a hacer eso, pero me sorprende que en un hilo tantísima gente lo diga. Más, castigo divino por ser antisemitas. Espero que no haya ningún israelita en el tren. Pero el resto me dan igual. Que sigan apoyando a Palestina. Dice, la mierda va a la mierda y se multiplica. Fueron castigadas por odiar a los judíos. Es un castigo de Yahvé al pueblo español por el odio que tienen a Israel y por su ignorancia y estupidez. Dios los castiga, deberían levantarse y aprender a lidiar con terroristas islámicos y dejar al pueblo judío en paz o les seguirá pasando esto. Otro dice, es una pena que no toda la gente de los trenes murieran para que puedan sufrir un poco de dolor y entender lo que ha sufrido el pueblo hebreo. A mí no me dan pena los españoles, me dan pena los turistas y algún israelita que pudiera haber. En España les da igual que a los israelitas se les mate, así que no me importa lo que les pase a ellos. Si no hay israelitas en este tren, no me interesa. Esta gente merece castigo. No me importa. Bueno, esta es un poco la reacción. Simplemente os leo algunos comentarios que podéis leer todos en este medio que se llama, por si queréis buscarlo en Facebook, para que veáis que no me invento nada, YNet. Me ha sorprendido.
Me ha sorprendido. No que yo aquí haya sido el mayor defensor ni detractor de Israel, pero ver la poca humanidad y la poca empatía con un pueblo que te puede o no gustar sus decisiones políticas, te puede o no gustar lo que hicieran los reyes católicos hace 600 años, pero alegrarse del mal ajeno es un síntoma de psicopatía absoluta. Ponerse contento porque gente que apoye o un gobierno que apoye al bando equivocado es de psicópatas, de absolutos psicópatas. Y me sorprende que esté tan extendida, que esta gente haya llegado a tal nivel de manipulación que sea capaz de hacer tal cosa. Yo no voy a decir que son así, Ainhoa, porque creo que no todos van a ser así, pero joder, yo no veía esto. O sea, si me lo cuentan, si alguien me lo contara, no me lo creería. Lo he visto con mis propios ojos y es la razón por la que me lo creo, la verdad. Yo creo que es por Eurovisión. Ay, sí, bueno, es que por decir que España diga que no quieren estar en Eurovisión, se alegra de que la gente muera en un accidente de tren. Es que yo no me alegro cuando la gente muere en Israel. Yo no sé por qué dicen eso, ni creo que ninguna persona, que no soy yo, que yo no soy defensor de Palestina, que a mí me da muchísimo miedo los radicales islámicos y le tengo fobia. ¿Vale? Eso que quede. Pero yo ni creo que los que apoyen a Palestina, los de la flotilla de turno o la gente que esté muy comprometida con esta causa, se alegre cuando maten israelitas. Ni pongan en Facebook que se alegran. Y si lo hacen, son igual de gentuza que los que ya lo han puesto. Igual de gentuza. Y nada, chicos, ahora os leo un poquitito en el chat y ya lo dejo, que me he quedado sin energía, la verdad. Es un tema que bueno, a mí dejarme con mi casa real, con mi amarillismo, pero estos temas me cabrean mucho. Me cabrean mucho y me hago mala sangre yo, ¿eh? Me hago mala sangre yo. En fin. A ver si va a ser un sabotaje del Mossad. No, como te dicen por ahí abajo, no des ideas, Pazuzu, no des ideas. La estupidez es lo único que no tiene límites. Completamente de acuerdo, Sonia, completamente de acuerdo. Experimentan bien con nosotros desde la pandemia. Dana, Valencia, incendios y ahora esto. ¿Qué será lo próximo? No despertamos ni a hostias. Muy raro todo, mi humilde opinión. A ver, yo no voy a aquí ser el más conspiranoico.